Queremos poner al alcance de tu mano una valiosa información acerca de el texto sagrado. Acércate para que conozcas cómo se conformó el más maravilloso de todos los libros a través del tiempo. Hoy te queremos contar una historia de 6.000 años. No te pierdas este curso multimodular en el que te hablaremos de su origen y transmisión, y también de su corrupción y restauración. Buenos días, queridos hermanos. Un honor nuevamente estar esta semana con todos ustedes. Veremos hoy la segunda parte de nuestro módulo número 6. Bueno, estábamos aquí hablando y llegamos a nuestro punto de restauración, la restauración textual. Después de esa transmisión de tantos siglos, que vino acompañada de una corrupción, de una alteración textual voluntaria e involuntaria, gracias al Señor que tiene todo controlado y que está trabajando en la restauración de todas las cosas, pues también le tocó el turno a su palabra. De manera que estuvimos viendo la semana pasada algo sobre crítica textual, y esta semana pues vamos a ver un poco cómo fue esa reconstrucción para el nuevo pacto. Este es un largo recorrido que podemos dividirlo en dos partes. Un periodo que podemos llamar precrítico, donde las voces que querían pues hacer las comparaciones con el Textus Receptus, que era lo que estaba de moda, y la base textual de todas las versiones vernáculas, pues empezaron a aparecer esos nuevos documentos, uno aquí, uno allá, un papiro acá, y entonces los que sabían griego empezaron a comparar ese Textus Receptus con esos documentos griegos que empezaron a aparecer, y empezaron a levantarse esas voces, pero muy tenues, de manera que el periodo precrítico, que fue desde más o menos 1665 a 1812, estuvo acompañada pues de las voces de personajes como, entre otros, porque hay muchos más, pero los más resaltantes fueron Walton, Fell, Mill, Wells, Bentley, Mace, que hizo publicó este Nuevo Testamento griego, Bengel, y todos estos que ustedes ven aquí en esta lámina. Hemos conseguido algunas fotografías de ellos, algunas pinturas, y bueno, tenían cara de haberse quemado las pestañas, ¿no? Leyendo los textos. Sin embargo, el Nuevo Testamento, el Textus Receptus, siguió siendo impreso edición tras edición, año tras año, y estas voces quedaron pues en la oscuridad. Sin embargo, a quien podemos darle, aquí están nuestras traducciones, todas dependiendo del Nuevo Testamento griego de Erasmo, pero llegó el tiempo en que ya habían más manuscritos y más personas pues envalentonadas, porque el trabajo de estos críticos
fue en escalera. Es como una carrera donde lo que hizo el primero, el segundo, lo utilizó para seguir la investigación. Y así, cada uno aportó algo a, a esta depuración, a esta investigación del Nuevo Testamento, por esa recuperación, por tratar de descubrir cuál era el texto más cercano al original. Y esto se lograba por la comparación de las copias. Entonces, desde 1831 hasta el presente, porque siguen apareciendo nuevos documentos en las bibliotecas, aparecen en las colecciones privadas, en cualquier lado, hasta en el basurero. Entonces, esto da pues la oportunidad de reformular y de volver a revisar los textos que tenemos, ¿no? Entonces es una revisión constante, dinámica, que no acabará hasta que el Señor venga y diga, aquí les traigo el original. Entonces, todos estos hermanos, estas personas, dieron sus vidas, su dinero, su esfuerzo en este trabajo, ¿no? De la crítica. Entonces, vemos cómo, y aquí hay algunos, son muchos más, pero si ustedes después quieren investigar la vida y profundizar la información, pues van a conseguir bastante información en Internet. También ya están publicadas y se pueden ver se pueden consultar las obras de muchos de ellos. Después, si quieren, les podemos decir dónde, pero es muy sencillo conseguir sus libros. Está todo escaneado y lo pueden leer en línea. Y como les decía, esto es un trabajo de una carrera de postas. Lo que hizo uno, el siguiente lo aprovechó. Y el siguiente que venía, pues también aprovechó y corrigió, porque esto fue acompañado de esos documentos, de esos descubrimientos y también los, los estudios de crítica textual también iban siendo perfeccionados. Entonces las consultas, los documentos, los estudios y más tarde también ayudó mucho la informática. Al primero que le podemos reconocer un trabajo extraordinario fue a Lachmann. Este hombre aplicó una teoría o un método que ya se usaba para revisar y corregir los textos griegos clásicos. Entonces, este método genealógico de los documentos fue aplicado por Lachmann a los documentos del Nuevo Testamento. Entonces aquí hemos puesto como un árbol porque funciona como un árbol genealógico de nuestra familia. Tenemos pues un progenitor que tiene 2 hijos y esos pues tienen a su vez hijos y entonces vienen a ser los nietos del primero, ¿verdad? Entonces este Lachmann pudo empezar a hacer las comparaciones de los documentos y entonces decía él que cuando encontraba 2 documentos que tenían errores comunes, se podía establecer entre ellos una relación. Entonces, fíjense aquí, él decía, si tengo 3 documentos y tienen el mismo error, el error común, se podía decir o se podía pensar que los 3 venían de un antepasado común. Igualmente, sí, también podía suceder
que no vinieran de un antepasado común, sino que uno de los tres fuera el manuscrito fuente de los otros dos. Así entonces, si tenemos A, B y C, pudiera ser que vienen o se originan de un alfa. O el A produce, o de A aparecen B y C, o de B aparecen A y C, o de C aparece B y A. De manera que él empezó a hacer estas combinaciones y lo empezó a aplicar a los documentos que tenía a su mano. Entonces encontró también que había manuscritos que tenían errores comunes, pero que no eran común de otro tercero. Entonces, sin embargo, había errores comunes que lo compartían A, B y C. Entonces, determinaba o podía inferir que, por ejemplo, los que tenían los dos errores comunes, B y C, se originaban de uno que compartía el error común con A, y que esos dos antepasados del B y C, junto con el A, venían de un antepasado común perdido, el alfa. De manera que empezó como a establecer esas relaciones y le sirvió mucho para formar lo que hoy conocemos como familias textuales que vimos en la clase de transmisión. Más tarde llegó este hombre, Konstantin Tischendorf. Este joven viajó extensamente buscando desesperadamente manuscritos. Buscó y buscó y buscó y los consiguió. Este fue el descubridor del códice sinaítico. Ustedes tienen la historia ahí en el material que le pasamos. Escribió más de 150 libros, la mayoría sobre crítica textual. Hizo 8 ediciones del Nuevo Testamento griego. Escribió y transcribió los manuscritos que encontraba. Tenía 2 amigos, uno era farmacéutico y el otro era bibliotecario, y los ayudaban en las tareas de, por ejemplo, tratar de aclarar la tinta de este documento que ustedes ven en sus dispositivos, que es el códice Ephraemi Rescriptus. El farmacéutico ayudó a aclarar la tinta que tiene la más nueva, para dejar ver las letras con el que había sido escrito el texto del Nuevo Testamento. Si se fijan aquí, podrán ver en letras azules más claritas, letras mayúsculas o unciales griegas. Entonces, este hombre viajó y le escribió a su novia y le decía: estoy comprometido a conseguir los documentos para que hablen de la restauración del Nuevo Testamento. Así que el aporte de Tischendorf fue importante para la crítica textual. Cuando consiguió este códice, esa noche que tuvo en sus manos el libro, no durmió revisando los pasajes de aquí y de allá para su comparación con los otros manuscritos. También tuvo contacto, pero muy poquito, con el Códice Vaticano. Lo vio en 2 oportunidades, en 1842 y 1866. El Papa solamente lo dejó ver unas 6 horas la primera vez y otro poquito
en otra oportunidad y entonces pudo tomar sus notas para ese Nuevo Testamento griego que para su última edición, la octava. De manera que sí se llegó a aprovechar de este testigo también para su Nuevo Testamento. Los otros que también aportaron muchísimo al, al estudio y a la crítica textual del Nuevo Pacto fue Westcott y Hort. Ellos perfeccionaron el método en el que había trabajado Lackman. Entonces, pusieron como unas reglas, ¿no?, más definidas de las evidencias internas de lectura, de las probabilidades intrínsecas, de los grupos de evidencias internas y de las genealógicas. Aquí en la imagen tienen el Nuevo Testamento que ellos publicaron después de 28 años de trabajo. Fíjense que es un texto griego que no presenta un aparato textual. Ellos no se pusieron como que a buscar manuscritos, sino que trabajaron con los ya conocidos. Sin embargo, al final en su introducción del Nuevo Testamento, aquí tienen el link. Ellos tienen una sección de análisis de algunos pasajes puntuales, donde analizan palabras por palabras y entonces hacen la evaluación de acuerdo a los textos que tenían a la mano. Una de las cosas entonces que mejoraron fue esto de el método genealógico, ¿no? Estuvimos hablando la semana pasada sobre él y sobre su importancia, porque es lógico pensar que si tenemos una copia de una copia o de un original, estará mejor conservada y será más veraz siempre y cuando que el copista haya tenido todas los cuidados necesarios. Será una copia mucho más fidedigna de ese original que una copia que haya tenido por delante 1, 2 o 3 o 4, 100 copias, de manera que es importante tener en cuenta cuando, si en un original se van haciendo las copias, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos los documentos del siglo segundo. Vamos a suponer que aquí arrancamos con el original. Y entonces se copiaron esas copias y el original se perdió, las copias hicieron su función, llegaron a los destinatarios, se volvieron a hacer otras copias de la tercera generación y así por el estilo. Pero en el camino entonces ya hay, fíjense ustedes, pues, pequeños errores, las confusiones de letras, de palabras, el salto de líneas, todo lo que vimos en el trabajo que representaba la escritura, ¿no? Entonces el error se viene como que a multiplicar porque funciona como una copia más, que de esa se van a hacer otras copias. Y así entonces, fíjense aquí como ya en el siglo IV, el error ya estaba, en vez de 1, pues ya estaba multiplicado por 2. Y así se siguió. Y de cada copia, pues se sacaban 2 o 3, 4, 100, 1000. De manera que el error tiende a ir en aumento, nunca en disminución. Entonces, el aporte
de Westcott y Hort, solamente, y es muy lógico, dice, un documento que esté más cercano al original tiene menos probabilidades de contener un error. En cambio, uno que está más alejado, pues tendrá más probabilidades de tener errores. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir una variante textual. Entonces, es así como llegaron a ocurrir estas omisiones en Juan, en Mateo, en Marcos, en Lucas, o las adiciones que ustedes ven ahí en pantalla, ¿no? Entonces, también las mezclas de texto, las fusiones, los aumentos, los expletivos, el enriquecimiento, las adaptaciones a los textos en los diferentes sitios geográficos para que la gente pudiera entender en palabras comunes de ese lugar. De manera que entonces hoy tenemos esa gran masa de documentos con todas una serie de lecturas que son diferentes unas y en otras. Entonces hay que aplicar como varias reglas, no solamente una, para poder llegar a una lectura que se pueda considerar cerca del original. Luego, en el tiempo, vino nuestro hermano Weiss. Él era un muy buen teólogo, pero él hizo su trabajo como diciendo, yo voy a hacer mi revisión de los textos sin saber aquí de copias, ni de genealogías, ni nada de eso. Yo voy por la teología que está en la palabra, voy a ver a dónde llego. Y entonces empezó a hacer, se fijó que habían armonizaciones, ahí había intercambio de palabras, hizo unas listas de omisiones, de adiciones, de variaciones ortográficas, y entonces llegó a la misma conclusión con su metodología subjetiva, llegó al mismo resultado que habían llegado Westcott y Hort con su metodología objetiva, al mismo resultado. De manera que esto vino como que a confirmar el trabajo de uno y del otro. Más adelante y en los sucesivos años aparecieron unos documentos importantes, que fueron los papiros, muchos más antiguos de los que tenían todos los que hemos ido nombrando hasta hace poco. Entonces, Souter, von Soden, Merck, Bober, Nestle, Tasker, Leck, Allan, los más contemporáneos, aprovecharon toda esta información, que son papiros del siglo II, del siglo III, que entonces vinieron como que a apoyar las lecturas, ciertas lecturas de los unciales, de los códices, de los documentos que forman la masa de los códices de los libros grandes, ¿no? Entonces, estos pedacitos que ustedes ven aquí, muy triturados, muy echados a perder, vienen a confirmar lecturas o vienen a esclarecer porciones que no estaban o añadiduras de los documentos muchos más recientes. De manera que estos aparecieron aquí en los últimos 100 años. Entonces, ¿se acuerdan de esta gráfica que vimos el otro día, verdad? Donde aquí tenemos
nuestro eje central de autógrafos ideales que no tenemos, y entonces a medida que nos alejamos de la línea central, tenemos las variaciones y entonces los tipos de texto. Estos son los tipos de texto alejandrino, que aquí están los primeros, están representados como los códices sinaítico, vaticano, y algunas lecturas de otros del siglo V, que son lecturas alejandrinas, y después entonces ya en los siglos más tardíos o más recientes hacia nuestra época, no hay unos testimonios o va disminuyendo. Sin embargo, entonces van apareciendo la masa de textos bizantinos más mezclados, con más errores, más lecturas divergentes, hasta llegar pues hasta la imprenta, ¿no? Allí ya cuando se empiezan a hacer las impresiones ya mecanizadas, pues el trabajo manuscrito pues baja considerablemente y ya hasta que desaparece. Entonces, toda esta información de estos papiros tan, tan antiguos permitieron retrotraer el texto del Nuevo Testamento a un arquetipo del 125 después de Cristo. Entonces, en el 1966, 5 sociedades bíblicas se unieron para trabajar toda esa masa de testigos y analizarlos uno por uno, hacer una base de datos, compararlos, y produjeron el Nuevo Testamento griego, crítico, donde ellos se presenta un texto y abajo a pie de página todas las variaciones con todos los manuscritos que los contienen. Entonces, para esta edición, entonces, se tomó de base el trabajo de Westcott de Ford, pero que acuérdense que ellos venían recogiendo todo el trabajo de todos esos críticos, de manera que junto con la paleografía, los hallazgos arqueológicos más recientes de esos papiros y con los estudios de crítica textual ayudados con la informática, se pudo crear este Nuevo Testamento que hoy podemos consultar. Entonces, presenta un texto donde aquí van las variantes mejores o las que se piensan que pueden ser las más cercanas a ese original, y en la parte de abajo se tiene lo que se llama el aparato textual, donde se presentan los testigos o los registros, los manuscritos, donde se encuentra esa variante. Entonces ustedes encontrarán pues una serie de siglas que representan a esos manuscritos y sus lecturas divergentes. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, y los documentos. También están citados los padres de la iglesia, los griegos y los latinos, donde se encuentran esas lecturas. Hay que recordar que los padres de la iglesia pues a veces no citaban textualmente los versículos, y entonces eso pues a veces trae dificultad para colocarlos a ellos aquí en el aparato textual. Entonces, cuando no se está seguro de que lo que están haciendo es una paráfrasis, entonces cuando hacen la paráfrasis no se incluye aquí. Cuando citan como algún manuscrito griego, entonces sí ya aparecen aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Pues tenemos varias cosas. Tenemos un Nuevo Testamento crítico
donde hay dos presentaciones de ese texto, del Greek New Testament en su quinta edición, que es una edición preparada para traductores y profesores para dar clase, donde el aparato textual es muy básico, y después tenemos el Nuevo Testamento Grace en su 28ª edición, ya con un aparato crítico pues mucho más amplio. Ese Nuevo Testamento crítico toma en cuenta todos los documentos. Entonces, escoge según la metodología, las probabilidades internas, las probabilidades externas, las evidencias externas y las evidencias internas, la mejor variante para colocarla en el texto. Y remite al aparato crítico las demás lecturas. Pero también tenemos, si nos encontramos, que hay todavía este Textus Receptus se sigue imprimiendo, y se sigue imprimiendo no solamente en las traducciones que al inglés o al castellano, en la Reina Valera, en portugués, en francés, en italiano, sino que también se siguen imprimiendo el texto en griego. Entonces aquí tenemos el de Erasmo, pues sufrió una serie de variantes que fueron cambiando en sus diferentes ediciones y publicaciones, mínimamente, pero que han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, el Nuevo Testamento griego que imprimió Stephanus en 1550, y también el de Scrivener en 1894, que es la base de la King James, todavía se sigue imprimiendo. Y aquí entonces les hemos traído una de sus páginas para que ustedes vean cómo se presenta el texto griego. Ponen como un pequeño aparato crítico o informativo, donde utilizan, pues, ellos utilizan cuatro fuentes: el Textus de Erasmo, el mayoritario, el de una versión posterior, que ahorita no me acuerdo cuál es, de esas reimpresiones del Textus Receptus, y después citan al Códice Vaticano. Aquí, por ejemplo, hemos puesto el Evangelio de Juan, el capítulo 7 y 8, que es espurio, que es la perícope adúltera. Entonces, para que ustedes vean aquí cómo a pesar de que encima que esto no corresponde a la palabra, eh, pues hay diferentes variantes eh, que presenta los diferentes manuscritos, ¿no? Después tenemos lo que se llama el texto mayoritario, Nuevo Testamento griego, pero donde se utilizan todos los tipos de texto bizantino, porque ellos piensan, los que defienden este texto, que el texto fue como, tuvo que ser preservado, y lejos de que ocurrieran omisiones, porque no las contemplan, y no contemplan tampoco la posibilidad de que un escriba se haya podido equivocar. Entonces, ellos descartan todos los manuscritos eh, de tipo de texto alejandrino, y se quedan con
La masa documentaria empieza a aparecer a partir del siglo V y comienzan a contar las variantes textuales de manera así como haciendo una votación democrática. Por ejemplo, me explico. Cada variante, aunque venga de una copia que ha sido alterada previamente, se cuenta como un voto independiente. Entonces, cada variante tiene el mismo valor. No importa que sea del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XV, aunque sea del siglo V. Si es una variante, entonces ellos hacen cuántas veces aparece esta variante y entonces gana quien tenga el mayor puntaje. De manera entonces que sacando esas cuentas, las variantes que ganan, pues ya vieron ustedes cómo empieza un documento y cuántos salen de ellos, de esa primera copia, de ese original. Entonces, si se hacen los errores, pues por supuesto que irá en aumento. Entonces, estas consideraciones de este texto mayoritario, pues conservan las lecturas de fusión de textos, de armonizaciones, pues, de textos que tienden más a ser ampliados y nos encontramos entonces con publicaciones y con traducciones que utilizan eh, este tipo de base textual. De manera que eh, aquí tenemos el mismo pasaje de, de Juan, de la pericope adúltera. Y entonces fíjense ustedes cómo tienen tantos problemas porque hay muchas variantes. No es que ellos se queden con una sola lectura, porque hay una sola lectura, no. Tienen también que hacer decisiones y tienen que tomar de entre tantas de entre muchas, tienen que tomar una. Entonces, aquí, por ejemplo, se consiguen que hay como que dos versiones de esta perícopa y por eso entonces ponen un texto arriba, un texto abajo y aquí entonces después un pequeño eh, eh, como comentario diciendo alguna diferencia con el crítico, ¿no? Esos triangulitos son para decir la diferencia. Pero aquí entonces en el lado marginal colocan las otras variantes para que el crítico o el traductor puedan saber que también es esta o la otra variante. Aquí, por ejemplo, también tienen esta variante y entonces abajo colocan lo que se consigue en el otro texto. De manera que, bueno, es difícil también saber si una u otra. O sea, lo que quiero resaltar aquí, que así como los del Nuevo Testamento crítico tienen que escoger variantes, aquí esto también ocurre. Pero aquí a cada variante se les da el mismo valor. Allá en el otro lado no. Cuando se sabe que un error viene de una copia mucho más antigua, no se sigue contando ese como una variante más, sino que ya queda relegada a su manuscrito eh, ancestral. Y entonces ya de ahí en adelante, la variante no es que
tenga un valor adicional. Es así entonces como aquí tenemos una comparación entre los distintos Nuevos Testamentos griegos y bueno, podemos ver cómo en los diferentes pasajes, aquí tenemos Hechos 8:37, del que veníamos hablando la semana pasada. El Nuevo Testamento de Erasmo lo registra, pero fíjense ustedes como el Nuevo Testamento que recoge el texto mayoritario lo omite, como el crítico. Sin embargo, en Hechos 20:28, el Textus Receptus tiene la lectura correcta, pero como el texto mayoritario usa ese sistema democrático para recoger la mejor lectura o la que más se repite en sus documentos, entonces tiene que colocar la lectura que viene fusionada, Señor y Dios. Romanos 8:1 tienen ambos la añadidura esa que vimos, que no presentan los manuscritos más antiguos. 1:18 recoge las lecturas como unigénito Hijo y no unigénito Dios, como lo recoge el crítico. En 1 Juan 5:1, ambos registran la palabra guardamos, en vez del crítico o los documentos más antiguos, practicamos. En Apocalipsis 5:4, pues está la añadidura en el Textus Receptus. Aquí el texto mayoritario no lo registra, como en el crítico. Y en Apocalipsis 6:17, el gran día de la ira de él ha llegado. Pero los documentos más antiguos registran el gran día de la ira de ellos ha llegado. Entonces, bueno, aquí esto para ilustrarles las diferencias entre uno y otro. Entonces, ¿qué tenemos? Pues después de esos 14 siglos para el nuevo pacto de copiado manuscrito y sabiendo todo lo que pasó y lo que refiere el trabajo de un escriba, cómo sus 3 dedos pudieron introducir variantes textuales a lo largo de todo ese recorrido. Tenemos hoy que, pues, preguntarnos nosotros, sabiendo esto, como lectores de la palabra, ¿qué es lo que yo tengo en mis manos? Tengo una Biblia, ¿qué base usa? ¿Qué base utiliza para su traducción? Recoge todos esos 5.900 documentos disponibles, que ese arquetipo, que estos documentos pueden hacer una retrotracción al siglo II, muy cercano a ese original, o me sigo quedando con mi Textus Receptus del siglo XII, solamente con 7 documentos, o con el mayoritario, que también recoge, aunque muchas lecturas toman en cuenta con más manuscritos, pero son tardíos. Entonces, eso es lo que nos tenemos que preguntar, sabiendo ya esta historia. Entonces, damos gracias al Señor por su provisión y porque hoy contamos con esta serie de herramientas que nos permiten poder tener un texto depurado para tener con qué trabajar en la traducción, para llevar esto a los idiomas castellano, portugués, inglés, francés, todos de nuestra lengua materna. Y nos acercan pues cada vez más a ese urtext que no tenemos.